Dios le bendiga, praise the Lord. Dios bendiga a vuestra pastora, la hermana Elga. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Como vuestra pastora dice, ¿verdad? Por esta plataforma, por estos medios. Le damos gracias a Dios por la tecnología, porque como decimos anteriormente, cuando la tecnología se usa para todas las razones apropiadas, es una bendición. So, con eso dicho, sin más preámbulos, si tienen sus Biblias, ábrenlas conmigo. Amén. Ábrenla conmigo a Génesis capítulo 2 y versículo 17. Y vamos a tocar este mensaje de nuevo, porque es un mensaje que se ha presentado anteriormente, pero hubo unos cuantos incidentes, ¿verdad? Que donde trabajo, que siento de parte del Señor traer este mensaje, ¿verdad? Que sé que jóvenes de la escuela donde trabajo están viendo y escuchando. Amén. También personas en Nueva York. Y hay desafortunadamente hay hay una tristeza, ¿verdad? En muchos corazones, ¿verdad? Ahora estamos, ¿verdad? A través de esta transmisión estamos en medio de una guerra. Amén, ¿verdad? Y oramos a Dios que no se evolucione a una tercera guerra mundial, ¿verdad? Por el petróleo y todo, pero estamos orando y Dios tiene todo bajo control y nada coge a Dios de sorpresa. Con eso dicho, si tienen sus Biblias, ábrenla conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 17. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él comas, ciertamente morirás. Una vez más, Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y quiero usar como tema en esta noche: y murió. Y murió. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia dándote gracias por la confirmación de este mensaje. Señor, nos escondemos detrás de tu persona, pidiéndote que tú unjas vuestros labios para traer esta tu santa palabra, Señor. Te pedimos que mientras desarrollamos este pensamiento, que menguemos y que tú crezca, oh Dios, a través del mensaje, oh Cristo. Y que tú unja los oídos para escuchar esta tu palabra, y unja los corazones, Señor, para recibir esta tu palabra, que como semilla ella pueda producir frutos de arrepentimiento, de sanidad y de salvación, sobre todo la salvación del alma. Padre, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer y decir en esta noche. Y el pueblo y nosotros decimos amén y amén. Gloria al Señor. Queremos comenzar con el hecho de que en este mundo, ¿verdad? En este mundo, a lo largo, a través de Florida, a cruzar de los Estados Unidos y en derredor del mundo, en este mundo caído que nos encontramos, la muerte es un recordatorio constante de que la vida en la tierra es breve y frágil. Las escrituras enseñan, amigo que nos escucha a lo largo y lo ancho de vuestra voz, que la muerte no es simplemente un proceso natural, sino el resultado directo del pecado. El apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 5 y versículo 12 que, comillas, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando leemos también en Génesis capítulo 2 y versículo 17, como hemos leído al abrir este pensamiento, Dios deja claro que la muerte es la pena por el pecado. La muerte es la pena por el pecado. Es esta verdad bíblica la que responde a la pregunta común que se hace
a través de los Estados Unidos y a través de la Florida y a través de vuestras comunidades. La pregunta: ¿por qué existen el sufrimiento y la muerte? Nos encontramos en una tercera guerra mundial, o no tercera guerra, pero nos encontramos en una guerra. Y ya se ha confirmado de soldados que han muerto. Es una evidencia. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Y por qué existe la muerte? Y recuerda a la humanidad. Génesis 2:17 recuerda a la humanidad. La palabra de Dios recuerda a nosotros de que el problema no es meramente físico, sino espiritual. Gloria al Señor. Ahora la Biblia enseña que la muerte, amigo que nos escucha y amiga, la muerte es seguida por el juicio. ¿Cómo sabemos que la muerte es seguida por el juicio? Lo sabemos porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, que esta está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Repito, la Biblia, Dios nos hace claro, no nos deja en la oscuridad, nos da a entender que después de la vida, después de la muerte, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Había un sign anterior en el pasado que se mencionó, había un sign que dijo este predicador, que había un sign sobre el escritorio de una oficina y el sign decía: morir 2 veces y vivir una vez, o vivir 2 veces y morir una vez. ¿Y cómo uno explica eso? Vemos aquí en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Cómo uno puede morir 2 veces y vivir una vez? ¿Y cómo uno puede vivir 2 veces y morir una vez? Bueno, cuando vemos el morir 2 veces y vivir una vez, en la actualidad todos estamos vivos. Eso es vivir una vez. Estamos todos vivos en la actualidad. Escuchamos, vemos el programa, estamos vivos. Pero el morir 2 veces es, número 1, que como resultado de Génesis capítulo 2, que hemos leído, que la causa del pecado es muerte, el desobedecer a Dios resultó en la muerte de Adán y Eva. Vemos que uno muere físicamente. Pero la segunda muerte es el uno estar separado de Dios por toda una eternidad. Porque cuando cogemos la palabra muerte y vemos su definición bíblicamente, la palabra muerte simplemente significa una separación. Cuando uno muere físicamente, el verdadero tú, el verdadero yo, el alma, se separa del cuerpo físico. El cuerpo cae en la tierra, pero el alma, el verdadero tú, sale. Y hay una separación del cuerpo y el alma. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es ser separado de Dios por toda la eternidad. El uno no estar con Dios, el uno no vivir con Dios por toda una eternidad después de la muerte, es una segunda muerte. Porque la palabra muerte simplemente significa separación. Muerte física, separación del alma y el cuerpo. Y muerte espiritual es separación del alma de Dios. Quien Dios es vida. Dios es la personificación de vida. Dios es vida. Y el no estar con Dios es no estar con vida. Es no tener vida. Esa es la segunda muerte, amigo, que nos escucha. Cada persona se presentará ante Dios después de la muerte, no para ser evaluado o evaluada por su éxito en el mundo, sino que estaremos ante Dios y seremos evaluados
tampoco por buenas intenciones, sino que seremos juzgados por si hemos puesto vuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para salvación. La Biblia dice en Juan 3:36, y todos los que confiesan en él, el Hijo de Dios, para que los salve, tienen vida eterna. Pero los que no creen ni lo obedecen, nunca verán el cielo, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Es decir, amigo que nos escucha, que la ira de Dios está sobre todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús, que no ha reconocido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La ira de Dios está sobre aquel que no ha creído y que no ha reconocido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Significando que de acuerdo a Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 16, Juan capítulo 3 y 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 5 y Apocalipsis 20, que aquellos que no han confiado en Cristo Jesús permanecen separados de Dios, están presentemente bajo la ira de Dios y al confrontar la muerte pasarán la eternidad, ¿dónde? En el infierno. Mientras que aquellos que han creído reciben la vida eterna con Dios. Gloria, aleluya. Por eso es que hay una solución. No tenemos que andar cabizbajo y triste en esta vida llena de sufrimiento y somos zarandeados por tanta muerte. Hay una solución y esa solución es Cristo Jesús. Dios ofrece esa salvación a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, amigo que nos escucha a lo largo y lo ancho de vuestra voz. Amigo, nótese, aquellos que nos escuchan y nos oyen en estos momentos, nótese que desde el principio Dios prometió una solución al sufrimiento actual y a las muertes que están sucediendo en derredor actual. Dios prometió una solución y el medio de escape al pecado y a la muerte. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, a menudo llamado el protoevangelio, Dios profetizó que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque él mismo sería herido. Esta profecía se cumplió y se cumple en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nació, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. A través de su resurrección, amiga y amigos que nos escuchan a lo largo y lo ancho de esta plataforma, a través de su resurrección, Cristo conquistó a Satanás y pagó la pena por el pecado. Aleluya. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10 y afirma que, comilla, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, amigo y amiga que nos escuchan. Hay una solución, está ahí ante la puerta de tu corazón. Jesús toca a la puerta de tu corazón en estos momentos, tocando como un caballero, esperando que tú ejecutes tu voluntad apropiadamente y escoja a Cristo Jesús y decida a Cristo Jesús como Salvador de su alma. Amigo que nos escucha a lo largo y lo ancho de vuestra voz, Dios nunca dejó a la humanidad en la oscuridad cuando se trata de la muerte y lo que sucederá después de la muerte, amigo que nos escucha. Todos los que nos escuchan, hay una solución. La Biblia Sagrada o la Biblia o las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios, como quiera que usted lo quiera llamar, las Escrituras, cuando la leemos o la oímos, enfatizan repetidamente la mortalidad de la humanidad. O sea que la Biblia, la Palabra de Dios, nos hace claramente entender de la mortalidad de la humanidad, especialmente en Génesis capítulo 5. Es ahí, en Génesis capítulo 5, si usted lee ese capítulo 5 de Génesis, va a saber donde la frase, comilla, y murió,
cierra comillas, se repite a lo largo de las genealogías o generaciones. Cuando leemos estos pasajes, nos confrontamos con la certeza de la muerte y provocan una reflexión a una interrogante pregunta personal. ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué me sucederá a mí? En respuesta a esa pregunta, la Biblia enseña que, comillas, aunque el cuerpo muere, el alma es inmortal o vive para siempre. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 que el apóstol Pablo describe el cuerpo como una morada temporal, una tienda, mientras que la persona interior, el verdadero tú, el alma, vive eternamente. Para los creyentes, la muerte no es un final. Para aquel que cree en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para aquel que entregó su alma a Jesús, para aquel que abrazó lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para el que cree, para el que confía, porque esto no es solo creer. Tenemos que no solo creer, sino confiar. Y esto no es solo confiar, esto es seguir confiando. Eso es algo que en el estudio los miércoles, y estamos tirando un advertisement, que vayan los miércoles a la iglesia Peniel, que estamos dando un estudio del libro de Juan increíble, donde en ese estudio del libro de Juan, Juan claramente dice, esto no es solo creer, esto es confiar, esto no es solo confiar, esto es seguir confiando todos los días. Amén. Con eso dicho, para los creyentes, como hemos dicho, la muerte no es un final, sino una transición a la presencia del Señor. Para el creyente la muerte es sabrosa, buena, linda, porque es una transición de este mundo lleno de sufrimiento y lleno de muerte a estar en la presencia de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de los apóstoles, por toda una eternidad. Pero tenemos que entender que es Dios que da y quita la vida. Nosotros no estamos en ninguna posición ni en alguna autoridad para quitarnos vuestras propias vidas. Es Dios quien la dio y es Dios que la recibe. Nosotros, en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, hay una solución, hay una esperanza. No es que cuando lleguemos a un momento donde nos han dejado, nos han abandonado, que perdemos la esperanza y ya queremos quitar nuestra vida. No, porque Cristo murió para que nosotros no muramos. Amigo y amiga que nos escucha, vuestra alma es tan grande, que ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres, ni los hombres, ni las casas, ni las mansiones, ni el dinero, ni los carros pueden llenar esa alma que es tan grande. Solo Dios. El único grande que puede llenar vuestra alma que es tan grande es Dios. No es la jovencita, no es el jovencito, es Dios. Oí a alguien que me dijo que una joven dijo que que se están tratando. Él me dijo a mí que yo no puedo ser su novia. Pues hay que amar a Dios primero. Yo no puedo amar, tengo que amar a Dios primero. Y eso es increíble. Es la verdad. Si nos enamoramos de Dios, Dios nos va a satisfacer, Dios nos va a bendecir. Y si buscamos a Dios, la Biblia dice que buscar primeramente a Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú necesitas una novia, Dios te la va a traer. Busca a Dios primero. Deja que Dios te llene. Lo demás va a venir. Él conoce vuestras necesidades. Dios no es un Dios ausente que creó el mundo y después se fue. No. Dios no está en un crucifijo. Dios no está en un edificio.
Dios no está en una estatua. Dios está vivo, que ve, conoce y responde y hace cosas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Para los creyentes, la muerte no es un final, sino una transición a la presencia del Señor, donde habitará con Él para siempre. Hago la interrogante pregunta: ¿qué es la respuesta verdadera al pecado y a la muerte? ¿Qué es la respuesta verdadera al pecado y la muerte? ¿El alcohol? ¿El suicidio? La respuesta a esta interrogante pregunta de cuál es la verdadera solución o contestación al pecado y la muerte es las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nótese que no es una, sino la única respuesta, la única solución, el único escape, la única satisfacción al pecado y a la muerte es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y como vuestra pastora desarrolló el tema para el año, el tiempo es ahora. Amigo que nos escucha, el tiempo es ahora. No deje para mañana lo que pueda hacer ahora. Es pues Dios que llama a su pueblo. Me dirijo ahora a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Me dirijo a la iglesia. Y usted, amigo, que no ha aceptado a Jesucristo, escuche bien, porque esta palabra es a la iglesia ahora. Es pues Dios llama a su pueblo a proclamar el evangelio fiel y constantemente. A lo largo de la historia, Dios ha usado siervos como Billy Graham y Jimmy Swaggart y Charles Stanley y John MacArthur, dedicados para predicar y enseñar la palabra, su palabra. Y cuando sus vidas terrenales terminaron, otros fueron levantados para continuar la obra que Dios los ha llamado. La Biblia dice en Isaías capítulo 6 y versículo 8 que el profeta respondería al llamado urgente de Dios en aquel tiempo diciendo: heme aquí, envíame a mí. Ese mismo llamado permanece hoy, mencionando el tema de vuestra pastora para este nuevo año. Ahora es el tiempo, el tiempo es ahora. Es crítico e importante saber que la Biblia dice en Mateo capítulo 28 que Jesús, hablando, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Leemos aquí que Jesús mandó a sus seguidores a que vayan por todo el mundo y a ser discípulos y enseñar a todas las criaturas para que ellos no mueran sin Cristo, para que ellos no sufran. Cristo sufrió para que usted, amigo y amiga que nos escuche, no sufra. Cristo murió para que usted no muera, amigo y amiga que nos escucha. Hacemos la pregunta: ¿por qué la urgencia? ¿Por qué el tiempo es ahora? ¿O ahora es el tiempo? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en Juan 10:10. Jesús hablando dijo y dice hoy que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo dice que yo he venido, ¿para qué? Cristo dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted, amigo y amiga que nos escucha, entrega su vida a Jesús. Jesús le devuelve su vida para atrás, pero en abundancia. Oh, glory to God. Aleluya. Considerando la brevedad de la vida y la certeza de la eternidad, vosotros los creyentes tenemos que ser desafiados, rendirnos completamente a la voluntad de Dios y comprometernos de todo corazón a compartir el mensaje más importante del universo, que es el evangelio salvífico de Jesucristo. El tiempo es ahora. No se encuentre, amigo y amiga que nos escucha, no se encuentre muerto sin Cristo.
no se encuentre muerto sin Cristo. No se encuentre muerto sin Cristo. Si Dios le ha hablado en esta noche y nos escuchan a lo largo y lo ancho de vuestra voz y de esta plataforma, no endurezcan sus corazones. Y oren esta oración conmigo y repita la siguiente oración conmigo después de mí y créalo con todo su corazón. Padre, tú, oh Dios, que estás en el cielo, soy un pecador perdido, separado de ti. Ten misericordia de mi alma. Me has dicho que si yo te invito al centro de mi vida, tú vas a entrar. Hoy yo te invito a mi corazón y a mi vida, a mi hogar. Entra a mis sueños. Tu santa palabra dice en Romanos capítulo 10, y ella no puede mentir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De acuerdo con la santa palabra de Dios, con mi boca yo confieso al Señor Jesús. En mi corazón yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y Él está vivo. Ahora mismo yo te invito a entrar. Yo te acepto, te recibo como mi Salvador, mi Rey, mi Maestro y mi Salvador. Yo soy salvo. Y amigo y amiga que me escucha, si usted cree lo que acaba de decir ante el Padre Celestial y ante Jesús, eres salva, Él es salvo. Y te aconsejo que así como tú hablas con tus amistades, habla con Jesús, desahógate con Jesús. Cualquier pregunta, déjale saber a Jesús y te garantizo que Jesús ha de responder a tus preguntas. Con eso dicho, Dios te bendiga, Dios te guarde y vuestra pastora Elga con nosotros. Dios me lo bendiga a todos. Amén.